Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya iniciando este nuevo año, porque acabamos de cumplir años, 5 años de estar innovando la televisión, 5 años de estar acompañando sobre todo las luchas de la gente más necesitada, las luchas de las comunidades, las luchas del pueblo salvadoreño, acompañando toda esa labor que realizan los liderazgos y por supuesto el pueblo organizado. Y eso nos hace sentir muy orgullosos y le agradecemos de antemano la confianza que ha depositado en ese canal, la confianza que han depositado las diferentes organizaciones. Es por eso que esta noche vamos a platicar con 2 representantes de 2 de esas organizaciones que son nuestros aliados en este trabajo de la comunicación social progresista. Tenemos con nosotros a María Los de León, de la Concertación por un País Sin Hambre, Seguro Compas. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia de Canal 29 y felicitarlos por los 5 años y exhortarlos a que sigan haciendo esa labor muy importante como un medio alternativo que buena falta nos hace en este país porque no hay muchos. Listo, y también está con nosotros el secretario general de Andes 21 de junio, Israel Montano. Profesor, buenos días. Digo, buenas noches. Buenas noches, gracias. Un saludo fraterno para todo el pueblo salvadoreño, especialmente los maestros y maestras y esa comunidad educativa que está atenta de lo que hacemos como Andes 21 de junio y Movimiento Pedagógico Salvadoreño. Un tema que le interesa a la clase trabajadora, que nos interesa a todos, la verdad es que jóvenes y adultos tenemos que estar interesados porque tiene que ver con el futuro, tiene que ver con las pensiones, tiene que ver con la manera en que, pues sí, nuestra vida llega luego de la etapa productiva a esa etapa en la que merecemos pensionarnos y todos sabemos que la situación actual es deprimente, es pues una situación que nos afecta a todos y todas, un sistema que fue privatizado y desde entonces ha venido acumulando una serie de problemas. Hugo Martínez y Karina Sosa, candidatos a la presidencia y vicepresidencia, junto a diputados y diputadas del grupo parlamentario del FMLN, presentaron el 15 de enero una propuesta para incrementar la pensión mínima. Veamos lo que dijeron y luego lo comentamos, ¿les parece? Correcto. Veamos lo que dijo el candidato Hugo Martínez. Como ustedes saben, hemos dicho claramente que la pensión que reciben nuestros jubilados y jubiladas no es una pensión digna y que tenemos que ir aumentando esa pensión gradualmente. También hemos dicho que vamos a promover la creación de un sistema público de pensiones y es necesario dar los primeros pasos. Siempre hemos manejado con Karina, siempre hemos mencionado con Karina que hay cosas que se pueden empezar a hacer aún antes de que se realicen las elecciones. Y por eso estamos dando este primer paso. ¿En qué consiste este primer paso? En una pieza de correspondencia que propone una reforma a la ley del presupuesto para que ya en este año se incluya un primer aumento a nuestros jubilados y jubiladas. Bueno, la propuesta se hizo a la Asamblea Legislativa porque ahí es donde esto se define, ¿no es cierto, Marielos? Por supuesto. Primero decir que en el tema de pensiones creo que el pueblo lo sabe, pero creo que es bueno estarlo recordando. Fueron privatizadas, entró esa propuesta en el año 96 y obviamente entra en vigencia en el 98, ¿verdad? Y que hoy tenemos el resultado de pensiones de hambre, pensiones miserables, ¿verdad? Después de hombres y mujeres que trabajan 30, 40 años y más, que deberían de estar en condiciones económicas favorables para terminar el resto de sus días, ¿verdad? Hay unas pensiones de hambre y eso se lo debemos, hay que decirlo con claridad, con nombre y apellido, a Calderón Sol y todo el equipo, ¿verdad?, de aquel momento y los que hoy todavía están de los partidos de derecha y particularmente el Partido Arena, ¿verdad? Y hoy tenemos una crisis, un déficit fiscal que gran parte se debe a esa deuda que hay sobre las pensiones porque, bueno, todos los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras se los robó la derecha, ¿verdad? Y hoy están esas pensiones miserables y hoy se hacen los intentos de mejorar, por ejemplo, la propuesta que hacía el candidato del Frente, que obviamente no resuelve, pero que en lo mínimo podría ayudar, ¿verdad? Una propuesta. Pensión mínima de $207. ¿Quién vive en este país con $207?
quién? O sea, ni siquiera una tan sola persona, mucho menos hombres y mujeres que todavía tienen responsabilidades. Bueno, por pensionados que sean, no van a vivir del aire, ¿verdad? Entonces, está pidiendo que por lo menos llegue a $250. Y además hay otro tipo de pensión que es por invalidez parcial de $142, por favor, ¿verdad? Y no es posible que con $207 viva una familia o un pensionado o una pensionada, ¿verdad? Exceptuando en la mente, creo que es maquiavélica de aquellos que, como aquella que dijo que con $180 aquí cualquiera podría sobrevivir, ya ni siquiera con el salario mínimo que llega a $300, ¿verdad? Entonces, estamos en una crisis con el tema de pensiones, porque hicieron de los ahorros de los trabajadores un negocio enorme, ¿verdad? Un negocio que hoy nos tiene con esta deuda previsional y que hoy nos tiene con una crisis que quieren que en automático, ¿verdad? Un gobierno resuelva cuando hay una responsabilidad sobre los diputados y las diputadas en la Asamblea Legislativa, donde obviamente no tenemos la correlación y que nunca se ha tenido, ¿verdad? El pueblo nunca ha tenido la correlación ahí, pero que debemos de ponerle interés a este tema, ¿verdad? Y luchar para que realmente haya un sistema de pensiones que responda a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras cuando se pensionan, y además que se conserven los principios, ¿verdad?, de solidaridad, de la intergeneracionalidad, que tiene que ver que los que van llegando vayan contribuyendo a los que ya aportaron. Esa es la lógica que tenía el sistema anterior, obviamente, ¿no? Un sistema público, ¿verdad?, es lo ideal, y en todo caso un sistema donde como trabajador o trabajadora te den la opción, según la ley, ¿verdad? Tenemos la opción de decir, bueno, mis ahorros los quiero en este sistema o los quiero en este otro sistema, cosa que aquí no existe, ¿verdad? Y además que los derechos han sido violentados porque obligaron a los menores de, si no me equivoco, 36 años a que obligadamente se pasaran a un sistema de pensiones que lo privatizaron y no nos preguntaron, ni siquiera dieron la información adecuada, y hoy estamos en esta situación complicada y difícil. ¿Los maestros cómo han recibido esta iniciativa? Bueno, los maestros acompañamos a los maestros y un buen grupo de compañeros de Andes 21 de junio, acompañamos al candidato presidencial porque si bien es cierto, esto no resuelve el problema de las pensiones, pero va a suplir la necesidad de los que ya están recibiendo la pensión mínima, que son $207, y más $50 de aumento tendría que ser 257 o 250, redondeados los 250, y en el 2020 otros $50, en el 2021 otros 50, así gradualmente cada año aumentar $50. Esa es la propuesta que el candidato presidencial del FMLN presentó en la Asamblea Legislativa. Nosotros la acompañamos porque de algo a nada los compañeros que reciben la pensión mínima les va a servir para resolver sus necesidades, que en este momento son muchas. Sobre todo, perdón que interrumpa, profesor, pero sobre todo porque un proceso de reforma profunda, que es lo que se necesita, llevaría algún tiempo. Por supuesto. Y mientras tanto se trabaja la propuesta. Es más, María los conoce, nosotros trabajamos una propuesta hace 2 años, ¿verdad? Y esa propuesta, yo hasta me traje el librito, dije yo lo voy a mostrar, que se recuerde que nosotros hicimos aquí un esfuerzo, los trabajadores, cuando se hizo la reforma en la Asamblea Legislativa el año antepasado, pero que ni siquiera se dieron en la tarea de leer nuestra propuesta. Los diputados de derecha, ellos ya tenían un plan estratégico trazado donde ASA Fondos, Gana, Arena, se pusieron de acuerdo que era lo que iban a aprobar. Y le hicieron prácticamente le aplicaron la planadora al FMLN. El FMLN no le quedó otra alternativa que hacer lo que tenían que hacer, porque si no lo estaban cuestionando ahí con ¿cómo se llama?, el impago, ¿verdad? Si no votás por esta propuesta, no te apoyamos los recursos y no vas a poder pagar pensiones para 200,000 trabajadores. Entonces, allí lo que hizo el FMLN priorizó que a los 200,000 trabajadores se les diera su pensión,
¿verdad? Y que el gobierno no cayera en el impago, y se aprobó la propuesta de Asafondo. Eso fue, pero los trabajadores quedamos, como dice el lenguaje popular, quedamos jodidos. Entonces nosotros como trabajadores, como movimiento social, como dirigentes sindicales y especialmente el magisterio, ¿verdad? Nosotros sí estamos muy preocupados porque realmente hay un magisterio en este momento envejecido, que no se retira, no se pensiona, porque con $207, $250 no sobrevive. Hay profesores que tienen un salario de 1,100, 1,050, 970. Y cuando van a la AFP les dice, usted le va a quedar de $237, de $250. Esa es la pensión. Entonces, y dicen, y nosotros preferimos morirnos aquí dando clases, doblados en el escritorio, pero no nos vamos a ir. Pero eso genera un problema. Y el problema es que los maestros jóvenes, los nuevos maestros no pueden ingresar, ellos no tienen la oportunidad laboral. Entonces esto pues sí que es un efecto cascada. Si el maestro no se pensiona, el maestro nuevo no ingresa. Entonces en este contexto, nosotros como Andes 21 de junio y Movimiento Pedagógico nos hemos sentado con el candidato Hugo Martínez y le hemos hablado seriamente que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, no solo los maestros, sino con toda la clase trabajadora, porque este no es un problema solo de los maestros, es un problema de la clase trabajadora de este país, en donde tenemos que tener como insumo este borrador que nosotros hicimos hace 2 años. Aquí está el borrador de entrada y luego buscar el mecanismo de un sistema mixto de pensiones en el país, donde exista el régimen público y el régimen privado, y que el salvadoreño tenga la opción de decir, yo voy a cotizar a la AFP y yo voy a cotizar al sistema público. En ese contexto es que nosotros estamos y le decimos al pueblo salvadoreño, a los maestros y las maestras, que confíe en el trabajo que su dirigencia sindical hace, porque vamos en la lógica correcta. Nosotros tenemos, yo voy a mencionar las confederaciones, federaciones, sindicatos y movimientos populares que presentamos este documento. No es un documento que sea de Andes 21 de junio, es de la clase trabajadora. Ahí estaban los compañeros de Compa, donde está Marielo, allí estaban todos los demás compañeros y fue una mesa amplia donde trabajamos, ¿verdad? Y tuvimos una orientación precisa sobre este documento que llenaba las expectativas, digamos, para salir de la crisis, pero no se tocó. Por lo menos las cosas buenas de este documento deben servir de base para que nosotros hagamos una propuesta lo más pronto posible, ¿verdad? Ya en este año 2019, y algo que me decían hoy en la mañana en un evento que teníamos con profesores, no necesitamos nosotros tener diputados, ¿verdad? La mayoría, y lo que necesitamos es la fuerza del pueblo organizado para ejercer presión para que los diputados respalden una propuesta para los y las trabajadoras. Eso significa que si nosotros como movimiento social le ponemos 50,000, 100,000 gentes allí a la Asamblea Legislativa, tendrían que respaldar una propuesta. Ese es el poder popular, el poder del pueblo organizado. Entonces aquí la tarea de nosotros como dirigente sindical es organizar a los sectores y luego unir la fuerza que tenemos en cada uno de los sectores y presionar a esta asamblea que prácticamente es una planadora que tiene arena, porque tienen el control total de la Asamblea Legislativa, pero está bien, ahí nos vamos a ver. Yo les digo, el pueblo organizado exigiéndoles y ellos legislando, y es posible que las cosas se puedan revertir y que nuestras pensiones realmente no sean de hambre, sean pensiones dignas. Eso ha quedado demostrado con el tema del agua, ¿no es cierto, Marielo? Sí, fíjate que creo que es importante que toques el tema del agua, pero Montano estaba mencionando sobre esa planadora. Yo quería hacer mención de algo que recién ha pasado. El año pasado, la derecha, y cuando digo la derecha me refiero a Arena, Gana, PDC y PCN, ¿verdad? Que saben, bueno, los 61 diputados de derecha que hay en esa asamblea, porque, perdón, ¿verdad? Pero ahí hay 2 diputados, uno que se declara independiente y el otro que representa un partido que ya no existe, que
a veces dan grandes discursos, pero en la práctica votan con arena. Entonces son diputados que responden a esos intereses. El año pasado, en el aras de las fiestas que medio mundo, de la tradición, etcétera, etcétera, de la Navidad y el fin de año, estos diputados aprobaron reformas de reformas, ¿verdad? No sé cómo llamarla exactamente. Dentro de la privatización de las pensiones se inventaron un montón de cosas para sacarnos más plata. Ahí aparecen, como ellos han hecho durante años, después del 98, inversiones en la bolsa de valores, en la banca mundial, no sé qué tantas cosas más a nivel internacional, donde con la plata de los trabajadores han generado millones y millones de ganancias para esas AFP, para las administradoras de pensiones. Resulta que a esos también se le inventaron, porque la práctica es, tú pagas una cotización, ¿verdad? Para poder tener un retiro digno, y te cobran porque pagues esa cotización, o sea, porque dejes esa cotización, te cobran para administrártela. Y ellos, toda esa plata nuestra, sin que nos pregunten a dónde la invierten, ellos la invierten y sacan mucha plata, y jamás le han repartido un 5 a los pensionados, digamos, a los que han puesto la plata. Pero eso genera, digamos, en esa, una cosa de finanzas que se maneja, ¿verdad?, genera un riesgo, y ellos inventaron una cosa de las aseguradoras, ¿verdad? Porque ellos mismos son los dueños de las aseguradoras, y entonces mucha más plata, porque hay que pagarle a esas aseguradoras como trabajadores. Cuando, si tú eres el inversionista, ¿verdad?, el riesgo de esa inversión la tienes que pagar tú, si las ganancias son tuyas, no son mías. Pues ellos al final, ¿verdad?, no corren entonces, ningún riesgo. Al final, resulta que ellos hoy en diciembre hicieron una reforma donde quieren ese pago de ese riesgo, nos lo quieren meter a los trabajadores. De hecho, ya hay un pago por eso, pero ellos quieren incrementarle, que ese incremento nos lo cobren a los trabajadores. No hicieron ni bulla, la población ni se enteró. De hecho, lo metieron a la plenaria con dispensa de trámite, ¿no? Exacto, y lo aprobaron. Y recién, de hecho el 14, si no me equivoco, el presidente lo vetó y se los regresó. Yo espero que no se atrevan a superar ese veto, ¿verdad? Y en todo caso nosotros debemos de informarle a la población de las cochinadas que ellos han hecho, que no hicieron la bulla, ¿verdad? Y eso todavía es mucho más incremento para los trabajadores. O sea, ellos todos los costos quieren cargárselo a los trabajadores, y ellos han hecho millones y millones de ganancias con la plata de los trabajadores. Te cobran por administrar. Y como, bueno, en este país tenemos experiencia de las privatizaciones, y ya que tocabas el tema de agua, hoy están como carroñeros, como aves de rapiña, ¿verdad? Queriendo caerle las 3 gotas de agua que tenemos todavía en este país, que la naturaleza todavía es generosa con nosotros, ¿verdad? Así como lo hicieron con las pensiones, y el pueblo tiene que... Yo te lo traía a cuenta justamente por eso, porque exacto, los intentos que hicieron ahora se han hecho un poco para atrás gracias a esa presión, ¿no? Claro, lo que pasa es que, acuérdate que el pueblo tiene la potestad de reaccionar, y en este momento ellos, el 1 de mayo, que entra del 2018, que entra la nueva administración legislativa, ellos llegaron muy envalentonados, soberbios y prepotentes, como decía el compañero Montano, es una aplanadora ahí de la derecha. Creyeron que a las vacaciones de agosto ellos iban a tener privatizada el agua. Y estamos hablando de la privatización, no solo la administración de ANDA, que eso es un daño, pero sería, digamos, no es sobre solo eso. Ellos están hablando hasta de privatizar el agua llovida. O sea, hasta el agua que nos cae del cielo. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta gente? Y por eso hoy estamos en la crisis de pensiones que la generó la derecha, y que hoy se la quieren cargar a estas administraciones, y que el pueblo debe despertar sobre eso, y debemos de cobrarle la factura a quien se la debemos de cobrar, y que hoy no nos anden haciendo esas promesas falsas, creyendo que los pajaritos vuelan, porque debemos saber que vuelan porque Dios es grande y poderoso, y porque tienen alas, no es un motorcito el que tienen, y que no nos anden con cantos de sirena ofreciendo lo que realmente nos han ofrecido toda la vida y que nunca lo han cumplido. Y justamente porque es necesario que usted esté bien informado,
y que tenga un criterio muy firme. Es que abordamos estos temas. Y cuando regresemos, vamos a ir ahondando en qué tipo de reforma es la que se necesita para que de plano se cumpla ese derecho al que todos y todas debemos acceder. Una pausa, venimos con más. Seguimos hablando del derecho a la pensión, y es eso, un derecho, pero hay otra visión, que es la visión de los partidos políticos de derecha, es una visión mercantilista. ¿Qué tipo de reforma, profesor, se necesita en este país para garantizar ese derecho de todos y todas al acceso a una pensión? Primero, hay que hacer... Antes de decir qué tipo de reforma, yo quiero hacer como una pincelada pequeñita en historia. Porque fíjate que los profesores que estamos como comprometidos a conocer, estudiar y luego transmitir los conocimientos, tenemos una dificultad a nivel nacional que no estudiamos, no conocemos y nos dejamos impactar por lo que dice los grandes medios de comunicación de la derecha, que ellos lo que hacen simplemente es transmitir un terrorismo mediático, repetir una mentira todos los días o todo un mes, y la gente termina creyendo una mentira que es verdad. Entonces, yo le propongo algo, sí, profesor. Pongámonos un poco didácticos y hablemos del contexto en el que se da todo esto. Es que la reforma de pensiones se dio en 1996. Fue una propuesta que hizo Arena, ¿verdad?, del sistema de ahorros para pensiones, la ley SAP. Y cuando ellos aprobaron esa ley en un madrugón, que hay que decirlo, a que la gente sepa que es un madrugón, quiere decir que se pusieron de acuerdo a las 3 de la mañana, levantaron la mano todos ellos y una planadora, ¡pum!, y le dieron a la nuca al FMLN en contra de eso. Estoy hablando en 1996. Y el efecto de esa ley SAP obliga a que los trabajadores que tuviesen menos de 36 años nos obligaron, obligaditos, meternos a las AFP. Y los que tenían de 36 años hacia arriba quedaban en libertad. Entonces, o seguir en el INPEP o afiliarse a las AFP. El día de ayer me llamó una maestra y me dice, yo pude haberme quedado en el INPEP llorando. Y me creí de mis compañeros que me llevaron una camisa de la AFP, un lapicero, me dijo, y una pichinguita, y yo me animé que todos estaban agarrando la camiseta y me afilié. Hoy es el día más terrible. Fui a la AFP Confía a pedir el listado y me quedan, profesor, $230 de pensión. ¿Y cuánto tiene de sueldo? Le digo, tengo, me dijo, $972, es mi salario, y me quedan ahora, me dice, $230. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo me voy? Estoy enferma, empieza a llorar la compañera. Entonces, compañeros, ese ejemplo que yo les estoy dando de la maestra, que la engañan y se la llevan, es lo que siempre nos han vendido. Esas son las políticas neoliberales que nos impuso la derecha y que nosotros no caímos en la trampa, la mayoría del pueblo, no nosotros, porque nosotros nos opusimos. Yo llegué a las últimas consecuencias. No me quise afiliar hasta que no me pagaron el salario. Cuando ya no me pagaron el salario, mi profesor, hasta que vaya a firmar, ¿verdad? A usted le toca en Confía porque se quedó de último, a la fuerza. Hasta que vaya a firmar, ahí está su cheque. Entonces yo fui a la Departamental de Educación en San Miguel a firmar, ¿verdad?, la hoja de afiliación a la fuerza, y entonces vaya, profesor, ya se afilió, tome su cheque. Así me pagaron. Entonces eso se lo decimos al pueblo para que la gente sepa de qué manera nos llevaron a este
macabro desenlace fatal, donde hay compañeros que han muerto cuando van a sacar su historial y ganan $1,100 y les dicen que van a tener $250, se han muerto. Del impacto de saber esa noticia. Ajá, eso es terrible. Entonces, creo que hoy por hoy nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Hoy en la mañana tuve una reunión donde nos decían los maestros, pero que sea urgente. Y como que sea urgente, para eso está la propuesta que el candidato presidencial introdujo esta semana, de aumentar $50 año con año. Pero nosotros, ¿verdad?, como maestros, estamos pidiendo, ¿verdad?, trabajar una propuesta de un sistema mixto de pensiones, ¿verdad? ¿Por qué decimos un sistema mixto? Porque tampoco nosotros vamos a decir no a lo privado. Hay quien quiere seguir en lo privado, que siga, él tiene derecho. Pero nosotros decimos un sistema público, que estén las dos, la AFP del Estado y la AFP de la empresa privada, y que la gente decida a dónde irse, si hay democracia, que acepten esa propuesta. Nosotros hemos hablado con el candidato presidencial y él lo está diciendo en público en su campaña, que efectivamente trabajará para mejorar y reformar este sistema previsional que tenemos, que solamente favorece a las instituciones de las AFP y desfavorecen fatalmente a los trabajadores. Entonces nosotros, por ejemplo, hace 2 años que la propuesta que hicimos era la creación del Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social. Es decir, esa idea no muere. Nosotros los trabajadores la tenemos en la mesa. El Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social, y que debe ser administrado por un consejo directivo donde esté incluido los trabajadores, el Estado y la empresa privada, allí no los estamos excluyendo. Allí están. Entonces, y esa administración tiene que ser de manera tal que los trabajadores tengamos la oportunidad, así como en el pasado tuvimos al INPEP, los compañeros que tuvieron esa oportunidad de gozar de los beneficios del INPEP, ¿verdad? Hicieron préstamos personales, y compraron sus casitas, compraron sus derechos de vivienda, compraron vehículos, y yo me recuerdo, y los compañeros dicen, jamás vamos a olvidar, ¿verdad?, el sistema de repartos o el sistema que beneficiaba a los trabajadores. Nada menos, esta semana hablaba con una maestra que me dice, Montano, me tengo que retirar. ¿Y por qué se va a retirar? Si, mire, yo me retiro porque yo estoy con el INPEP, me quedé en el INPEP. ¿Verdad? Y he tenido en los últimos 7 años, he tenido salarios diferentes de profesor. Le he tenido un salario un poquito más altito. ¿Y de cuánto le va a quedar su pensión? Me va a quedar de $1,000. ¿Cuánto? Le digo yo. $1,000. No, hombre, hagamos fiesta, reviente cohetes, porque eso no se ve. Entonces, de 101, de 103 compañeros por haberse quedado en el INPEP, que es la institución pública que Arena hizo desaparecer, la institución pública, ¿verdad?, que la derecha y el neoliberalismo la saquearon, la dejaron, y luego se inventaron un montón de cosas ya con las AFP, ¿verdad? Justamente en ese punto, cuando se hizo eso, que apunta Israel, se dijeron un montón de cosas, un montón de cambios positivos que iba a traer el sistema. Se dijeron un montón de mentiras, hay que decirlo. Primero, dijeron de que había que privatizarlo porque lo privado es mejor, porque iba a administrar mejor, porque iba a haber mayor cobertura, porque en lo privado no corrías el riesgo de que el Estado quebrara, por ejemplo. Dijeron que el INPEP estaba a punto de quebrar. Lo dijeron en el año 96, ¿cuántos años han pasado? O sea, no era cierto, desde ahí no era cierto. ¿Mayor cobertura? No. Dejaron un sistema miserable, hay que decirlo. De cada 100 cotizantes al sistema, digamos, de pensiones, resulta que, ¿verdad?, 87 le cotizan al sector privado, o sea, a las AFP, y 13 le cotizan al Estado. Pero a la hora de pagar es lo contrario.
de cada 100, más o menos a 85, 87, le paga el Estado, ¿verdad? Y a 13, 15, ¿verdad? Si acaso 1 o 2 más, le pagan las AFP. Desde ahí hay una deuda, mintieron. Cuando tú preguntabas sobre cómo debería de ser un sistema de pensiones, puedes ponerle el diseño que quieras, como se puede llamar, como crean conveniente, pero si no hay algo, lo ideal es que sea un sistema público, y si no, por lo menos, como decía Montana, mixto, donde tú puedas tener el derecho a elegir es este o es este, ¿verdad? Con la claridad de que, bueno, en el privado te van a seguir estafando, ¿verdad? Y que en el público el Estado está obligado a administrarlo, y para que sea rentable a los trabajadores, no a las grandes empresas, ¿verdad? Un sistema que sea solidario, que el fin no sea sacar ganancias, sino que realmente se logre un ahorro para los trabajadores y las trabajadoras y tengan una pensión digna, que sea intergeneracional. La intergeneracionalidad significa que los que vienen van ayudando a los que ya ayudaron a otros, ¿verdad? Que sea universal, ¿verdad? Que es el derecho que nos da, digamos, la Constitución de la República, que tenga mayor cobertura. Hay muchos trabajadores por cuenta propia, por ejemplo. En esa propuesta que Montano tiene ahí, donde colaboramos mucho, ahí se habla de una manera, de una forma de cómo ir agregando a los trabajadores por cuenta propia, que no es que no trabajen, no es que no le aporten a este país, si todos pagamos el 13%, exceptuando los que se lo roban, que casi siempre son la gran empresa privada, ¿verdad? Y que esas pensiones sean revisadas justo, puede ser todos los años, ¿verdad?, de acuerdo al costo de la vida. No puedes vivir con una pensión de 207 este año cuando el otro año a todo te le han subido. Entonces, por ende, no te va a alcanzar. Y además, unas pensiones que, ahí hablan de una cosa que le dicen medidas paramétricas. ¿Qué quiere decir eso? Que no te le aumenten a la edad como quiere la derecha. Por ahí hay unos que dicen, no, hombre, sí que deberían de pensionarse a los 75 años. ¿Y que quieren? Que la gente ya muerta se pensione. Eso no es posible, ¿verdad? Es ridículo. Y que tampoco le aumenten ni al tiempo ni a la edad. Hasta hoy es 55 las mujeres, 60 los hombres. Ahora, estamos en un momento importantísimo donde el país está a punto de tomar una decisión de quién va a conducir los destinos del país en los próximos 5 años. Te iba a preguntar antes, y tú lo complementas, pero ¿cómo han visto el tema en otras propuestas de gobierno, en este caso de la derecha? No, mira, antes de responder, yo tengo una inquietud que no la dije y tampoco la ha dicho Mariel. Es que en este sistema perverso de las AFP, resulta que nosotros cotizamos, les pagamos intereses, comisiones a las AFP para que ellos se hagan millonarios, y al Estado no le damos ni 5 centavos. Y cuando el ahorro que tenemos en la AFP se nos termina, es obligación del Estado pagar la pensión mínima vitalicia. ¿Cómo es posible que el Estado va a pagar la pensión mínima vitalicia y no recibe ni 5 centavos? Y eso es lo que ha venido acumulando. Eso es lo que ha acumulado la crisis. Ese es el déficit fiscal que tenemos. La crisis previsional que tenemos en el país, y generado ¿por quién? Por las AFP, por la derecha, ¿verdad? Porque ellos tienen en quiebra este sistema previsional, ellos tienen en quiebra el país, ellos lo saquearon. Entonces resulta que hoy el pueblo salvadoreño, que vamos a un proceso eleccionario el 3 de febrero, tenemos una gran responsabilidad, o vamos a permitir que los oligarcas sigan saqueando el país, y lo dejaron saqueado y se lo quieren terminar de saquear con el agua, la educación, la salud, que no la privatizaron. Ellos están soñando en privatizar esos recursos. Entonces, hay del pueblo salvadoreño, si no se pone alerta, ¿verdad? Y le da el voto a la oligarquía, porque los dos partidos de derecha van a hacer lo mismo y no te van a tener piedad, amigo trabajador, amigo televidente. La derecha es descarada, es cruel, ¿verdad? Y por esa razón nosotros como trabajadores y como sindicalistas esta noche te estamos diciendo cuál debe ser
tu posición. Tenemos que avanzar, tenemos que defender los programas sociales, los proyectos que tenemos. Si eso no lo hacemos, miren, yo creo que el futuro va a ser engrosar las marchas de inmigrantes para los Estados Unidos, y nosotros no queremos eso para nuestro pueblo salvadoreño, que eso también tiene una intencionalidad, no lo quiero decir, ¿verdad? Lo mismo el incrementar los crímenes en este mes último de campaña. Pongámosle atención, aquí la derecha se mete por todos lados, ¿verdad? Para generar, desestabilizar y generar zozobra en el pueblo. Nosotros como trabajadores y como dirigentes sindicales tenemos claro este panorama y hacemos ese llamado que no podemos nosotros confiar en las propuestas previsional que la derecha hasta, y si la derecha nos puso las AFP, nos dejó arruinado el sistema previsional y hoy tenemos pensiones de hambre, ¿qué propuestas favorables podemos esperar de Arena y de Gana en este momento que están en un proceso electoral? Era la pregunta que me decía. No podemos esperar absolutamente nada. Los trabajadores no le vamos a creer ni aquí, ni en Rusia, ni en China, en ningún lugar, ¿verdad? Lo que nos diga los dos partidos de derecha o los tres partidos de derecha que están en contienda en este momento, jamás vamos a creer, ¿verdad? Nosotros los trabajadores tenemos claridad, por eso hemos hecho un pacto de trabajo y de respaldo a la fórmula presidencial de Hugo Martínez y Karina Sosa, por eso lo estamos haciendo y por eso le decimos al pueblo salvadoreño, si tú el 3 de febrero no respaldas este proyecto que ha iniciado en El Salvador, mañana te vas a lamentar. Ahora solo el ejemplo que tenemos en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador, yo les digo, una mirada al sur. Veamos esa mirada al sur, ¿qué está ocurriendo? Yo como dirigente magisterial he tenido la oportunidad de interactuar con dirigentes sindicales de Argentina, de Brasil, y hemos hablado, yo les dije cuál fue el error. Yo no estoy prediciendo nada, pero cuál es el error que se tuvo en esos países, que se emborracharon con el poder y no organizaron al pueblo. Entonces, y me dicen, y en El Salvador, pues lo mismo ha pasado. Nosotros haciendo propuestas, haciendo lo otro, pero los sectores donde están no los hemos organizado. Entonces, también hay que ver cuál es el error de nosotros como trabajadores, que tenemos que tener las estructuras muy organizadas de todos los sectores y unirnos, porque aquí la derecha trabaja, te mete políticas maquiavélicas todos los días. ¿Y cuáles son las políticas maquiavélicas? Divide y vencerás, ¿verdad? A la salida van a decir que Marielos dijo algo de Montano y que Montano dijo algo de Marielos, para que Marielos termine peleándose con Montano y aquí ya no haya unidad entre la clase trabajadora. Y eso es así. Hay una estrategia de la derecha de cómo boicotear, quebrar y hacer fracasar los movimientos sociales en toda América Latina. Es una estrategia que viene desde los Estados Unidos en toda la derecha de América Latina. Por eso nosotros les pedimos, hagamos grandes esfuerzos, compañeros, de unificar el trabajo sindical en este país, gremial y de todos los sectores, que eso nos va a llevar a que tengamos incidencias positivas. Hay dos paradigmas que se ponen en contienda en esta elección. El tema, como yo te decía anteriormente, el tema de las pensiones es un derecho, pero por el otro lado hay una visión del negocio, ¿no? ¿Cómo la gente debe reflexionar esto para ese día en el que tenemos que decidir, el 3 de febrero? Mira, el pueblo tiene que poner en una balanza lo que se está jugando. Aquí solo hay dos opciones: un proyecto de muerte y un proyecto político de transformación para el pueblo, con todas las debilidades que alguien le pueda quitar o poner, unas más, otras menos. Pero hemos avanzado, y eso es lo que no debemos de retroceder, ¿verdad? Aquí 4 candidatos, bueno, uno que cree que dice al universo y más allá y no sé cuántas cosas más, astralidades, ¿verdad? No creo que tenga mayor impacto. El candidato Callejas, bueno, que ni siquiera sabe cuántos municipios tiene este país. Bueno, no, él no se identifica con nuestro pueblo, no ha vivido aquí, ¿no? Por mucho que él quiera aparentar educadito y todo eso, pues no es nuestro, ¿verdad? Y no va
digamos, a responder a nuestros intereses, sino, miren, algo sencillo, que aunque parezca trillado, tiene jóvenes, hombres y mujeres en ese súper, ¿verdad?, que ni siquiera es capaz de brindarle, digamos, una plaza, o sea, un salario adecuado, porque no son sus empleados y los trata igual o peor. Desde ahí veamos, quien no puede, el ejemplo se empieza en casa. Si no, no podés querer ordenar la casa de tu vecino si no has ordenado la tuya. Otro candidato que rindiéndole o respondiendo a intereses de la embajada gringa, ¿verdad? Entonces, eso nos estamos jugando, ¿verdad? Entonces, y el proyecto de transformación en este país, que nos guste o no, es el FMLN. Con todo que le puedas quitar, bueno, no hay procesos perfectos y en todo caso el pueblo debe de involucrarse en esos procesos. Entonces, el pueblo debe saber que se está jugando eso. Las mamás, los papás en las escuelas, por ejemplo, los paquetes escolares, si esos no cayeron por inercia y además se dan a partir del 2009, y los que estén creyendo que con cualquier otro candidato esos se van a mantener, ay, por favor, a estas alturas estar creyendo eso, después de todos los ejemplos de un partido corrupto y corruptor, de un partido que tiene 2 expresidentes presos, no sé cuántos alcaldes presos, concejales, ¿va? Digan que de cuáles otros, o sea, ¿cómo podemos creer en un partido de esa índole que nos ha mentido toda la vida? Y hoy no puede venir un candidato a decir, sí, pero yo soy nueva generación. ¿Crees que lo van a dejar hacer las cosas diferentes? Si responde a intereses de la gran oligarquía. Entonces, eso nos estamos jugando. Ahora, el otro partido que participa fue una división de Arena. O sea, ¿cómo tú Porque es el partido Gana el que está compitiendo. ¿Cómo puedes esperar de un partido formado por corruptos que salga algo bueno? Y cuando tú te defines progresista, o por lo menos que vas a defender los intereses del pueblo, de los tuyos, de los más necesitados, no te vas a ir a aliar a un partido corrupto. Y no me puedes venir a decir, sí, pero es que nadie me dejó otra opción. Siempre hay otra opción. Y entonces están claros los intereses de quien está defendiendo. No tiene propuesta, no es capaz ni de, digamos, de haber creado su propio partido y de haberlo hecho como tal, sino que se fue a aliar a los más corruptos, ¿verdad?, que salieron de los otros corruptos, ¿verdad? Y entonces eso está ahí, la gente no lo puede negar, aunque hoy nos pongan un colorcito diferente, raro y extraño, no es cierto, son los mismos de siempre. Además, solo hay 2 opciones aquí: o te gobierna el Partido Progresista que tenemos al frente, o te gobierna uno de derecha, de oligarquía nacional, o uno de derecha, oligarquía internacional, que representa los intereses de la embajada gringa. Bueno, ahí está planteada las opciones. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a venir al cierre de este importante tema que tiene que ver con su derecho a pensionarse. Una pausa, venimos con más. Aquí es importante que tomemos en cuenta algunas claves para entender esta próxima elección. ¿Qué cosas debe tomar en cuenta la gente, Israel? Fíjate que el pueblo salvadoreño tiene que tener una visión clara de lo que tenemos, lo que podemos perder si la gente realmente se deja llevar por los engaños de la campaña mediática, publicitaria que tienen los 2 partidos grandes de derecha. Entonces, en ese contexto yo hago una reflexión especialmente a los miles y miles de proveedores que tiene el programa del paquete escolar en la escuela. Ellos son pequeños y medianos empresarios y confeccionan zapatos, confeccionan uniformes, confeccionan o recolectan la leche para el vaso de leche, ¿verdad? Y también son proveedores del paquete escolar, estamos hablando del cuaderno, de útiles escolares. Bueno, y ahora está el libro. Y hasta el libro, correcto. Entonces, pero ellos, antes, hace 10 años, ellos no existían.
los 80 millones que se gastan en el paquete escolar ha dinamizado la economía de este país y se han creado las pequeñas empresas que hoy viven de eso y viven en mejores condiciones. Muchos de ellos eran de derecha, eran de arena y ahora ya no tienen la banderita guindada, la han bajado porque han visto que les ha mejorado su forma de vida. Entonces podemos tener un peligro muy grande, que esos miles de personas que le han trabajado sobre el emprendedurismo y son los medianos y pequeños empresarios, terminen en la calle y que esos 80 millones sean repartidos en la DOC para que la gente en un valecito vaya a sacar el zapato en el primer año y luego a traer los cuadernos a Super Selecto de Calleja, a traer el uniforme a la Prisma Moda o al Simán, que son los negocios de Simán, de arena, de los dueños de arena, ¿verdad? Y en el primer año, en el siguiente año, ellos se van a robar el dinero y no le van a dar nada al pueblo, a la gente, porque eso es lo que ellos saben hacer, robar, robar y robar. Entonces, por esa razón, el pueblo tiene una responsabilidad muy grande el 3 de febrero, porque si no, yo digo, el que vote por arena o por Gana va a estar castigando a ese miles de compañeros trabajadores que tienen sus negocios ahora, que no existían antes, los zapateros, los sastres, eso ya habían desaparecido y ahora se ha dinamizado. Entonces, si tú quieres ser solidario con el desarrollo de El Salvador y para que haya más trabajo, porque allí se abrió la fábrica de empleo, en esos talleres hay hay empresarios que tienen hasta 30 operarios, 20 operarios, nosotros los visitamos, conocemos muchos de ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces esos 80 millones van a ir a las arcas de la oligarquía. Eso. Entonces, pueblo salvadoreño, o decides ser solidario con el pueblo, con la gente que lo necesita, o decides ser solidario con los oligarcas que todos los días nos tienen y nos explotan a diario. Así que allí está, esa es la diferencia de votar por la derecha o votar por el FMLN. Por eso nosotros como trabajadores y como aliados estratégicos, ¿verdad?, de Hugo Martínez y de Karina, le decimos al pueblo salvadoreño, hay que votar por Hugo Martínez y Karina Sosa porque es la alternativa que el pueblo salvadoreño tiene para que podamos, ¿verdad?, tener una tercera oportunidad de continuar con el proceso de cambios y transformaciones que El Salvador ha iniciado y eso va a dinamizar. Yo concluyo con lo siguiente, mi punto de vista. La República se fundó en 1824. De 1824 al 2009 pasaron 185 años. En 185 años la derecha gobernó El Salvador. Del 2009 a la fecha, la izquierda ha gobernado El Salvador en 10 años. ¿Podrá revertirse en 10 años lo que se hizo en 185 años? Esa es la pregunta para que reflexiones, pueblo salvadoreño, y pienses, porque la gente quiere los cambios todo ya, de hoy para mañana. Es un proceso. Bueno. Mariela, la misma reflexión. Sencillo. El pueblo salvadoreño se juega lo que hemos avanzado. Yo quizás hacerle un llamado. No se trata de defender a un partido, no se trata de defender a un gobierno, no se trata de defender a un presidente. Se trata de defender lo que es tuyo, lo que te pertenece y por lo que luchas a diario. Lo que le dan a los niños en las escuelas, en los hospitales, todo lo que se ha alcanzado. A lo mejor no ha llegado, digamos, a todos los niveles económicos que hay en este país, es que es imposible, pero ha llegado a los más necesitados y esos son los míos. Los campesinos, los obreros, los que viven allá en los cantones, los niños que reciben el vasito de leche. Probablemente tu niño o el mío, pues tenemos una condición, o algo otros que tienen mejores condiciones que nosotros y se la pueden brindar. Que bueno, la solidaridad pasa porque apoyemos también eso que se ha logrado, ¿verdad? Y eso es lo que hay que defender lo que es nuestro, lo que hemos alcanzado, como decía Montano, del 2009 para acá, ¿verdad? Y no se puede, digamos, en poco tiempo cambiar estructuras que quedaron en este país de una manera terrible. Y entonces eso es lo que se le pide al pueblo, defienda lo que es suyo.
lo que le dan con el 13% de IVA que paga todos los días, lo que ya no le queda a el bolsillo de la oligarquía. Ese es todo el enojo que hay, ¿verdad? Entonces eso es lo que debe de defender el pueblo y ahí la reflexión sencilla, ¿verdad? A partir de cuando le dan lo poco que hemos alcanzado, pueda que sea poco, pero hay que luchar. ¿Qué pasa? Necesitamos un sistema tributario que el que tenga más pague más y el que tenga menos pague menos para vivir los que tenemos menos en mejores condiciones. Eso nos estamos jugando. Perfecto. Y bueno, mañana hay movilización, y ¿verdad? Aprovechar, ¿verdad? Sí, tú hablabas perfectamente del tema candente que está en este momento, aparte de las pensiones, el tema agua, ¿verdad? Y por eso como pueblo organizado, ¿verdad? Se han estado haciendo diferentes actividades a partir de junio del año pasado y mañana en Santana, ¿verdad? La coordinadora santaneca contra la privatización del agua tiene una marcha que sale, si no me equivoco, del redondel Monseñor Romero, que es el que está cerca de Metrocentro, hacia el Parque Colón, si no me equivoco. Entonces, invitar principalmente al pueblo santaneco, ¿verdad? Si nos quitan el agua, no hay esperanza de vida en este país, nos quitan la vida. Y entonces, solo falta que, ¿verdad? Ya nos venden agua embotellada, agua nuestra, de los mantos acuíferos nuestros, o sea, que pagamos esa agua y solo falta que un día de esto también nos vendan en lata o en bote el oxígeno que por naturaleza nos corresponde tener para vivir. Así que la invitación y a todos los que nos quieran acompañar de donde sea, ¿verdad? Mañana en Santana. Y luego estaremos en otras marchas, o sea, que le tenga claro y que le quede claro a la derecha que vamos a luchar contra la privatización del agua, que es los recursos que nos quedan en este país. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está la otra invitación porque el 26 está la gran movilización. El 26 es obviamente la marcha de la Alianza Nacional contra la Privatización en la parte de San Salvador. Y también tenemos la invitación de Santana, ahí está a la que te referías, mira. Para hacer pues si vamos a hacer la invitación. ¿verdad? La invitación la vamos a hacer completa, definitivamente. Yo le garantizo que para el 26 ya va a estar la otra canción. Sin duda alguna. Muy buen aporte. Gracias por ese aporte que das. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá poniéndonos al día de cómo está pensando la clase trabajadora. Claro. Ahí estamos, gracias por la oportunidad, un saludo fraterno para el pueblo salvadoreño, el Magisterio Nacional y estamos siempre pendientes de informarle. Gracias por el espacio y también a todos los que están pendientes y felicidades al canal GenTV que ha cumplido 5 años, ¿verdad? Y que esperamos que esos cumpleaños sean para largo, ¿verdad? Y que tienen una función muy especial porque bueno, aquí los grandes medios de comunicación son de desinformación, ¿verdad? Claro, gracias. Saludos a GenTV, felicidades. Y listo, y justamente son esos temas los que nos interesan, son los que nos diferencian, y son esos temas que nos permiten estar cerca de la ciudadanía, acompañando la lucha del pueblo salvadoreño. Y en este 6º año sería, año 6, nos comprometemos a seguir acompañando la lucha de las comunidades. De momento, quédense con GenTV, hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.